Mi nombre es Josefina Fornieles, soy investigadora, totalmente autodidacta y he publicado algunas cosas. Mi primera publicación fue una historia de Palermo Chico que hice junto con una amiga, Mónica Gálvez. Este museo se encuentra en un barrio que se llama Palermo Chico, que nada tiene que ver con Palermo y tiene todo que ver con Palermo. Porque, a ver, Rosas hace su casa y después empieza a comprar terrenos, todo a lo que se llamaba el camino, ahora se llama Avenida Libertador, pero un camino cerrado, que acababa en la casa de Rosas. Y las tres últimas compras que hace Rosas quedan en Ocampo, Mariscal Castilla, Avenida Libertador y El Río, y es como una L. Y desde el primer momento a esas tres fracciones le llaman Palermo Chico. ¿Por qué? Mi teoría, que hasta ahora nadie me lo ha refutado, es que tiene muchísimo que ver con Palermo Grande, porque Rosa se instala en Palermo Grande y pasa todos los días por este camino para ir al centro. Y en esas tres fracciones construye una casa y lo pone a Nicolás Mariño, que era el jefe de la Guardia Nocturna. Nicolás Mariño vive en esa casa con su mujer, María Mariño, que iba a todas las fiestas a Palermo Grande, era del grupo de Manuelita, y tienen una hija que se llama Manuela, que es ahijada de Manuelita. Entonces, hay mucha documentación en la Secretaría de Rosas, en la cual está, Rosas manda a decir que le digan a Nicolás Mariño tal cosa, y Nicolás Mariño va y viene, y recibe indicaciones de Rosas. Desde ese momento, esa casa se empieza a llamar Palermo Chico. De hecho, cuando Mariño muere, que se muere en el 50, 1850, ahí realmente quedan su mujer y su hija, pero él muere de viruela. Entonces Rosas hace cerrar la casa y las chicas estas dos se van al centro. Y después de Caseros se instala Urquiza en Palermo y el general Galán se instala en Palermo Chico y vive en esa casa. Por una serie de trámites, la señora de Mariño se hace nuevamente con la casa y la vende, y en la primera se la vende a Máximo Elía, y en la venta que hace Máximo Elía dice la residencia o la casa llamada Palermito o Palermo Chico. Y está toda en la sucesión el nombre Palermito o Palermo Chico prácticamente desde 1860. Pasa el tiempo y esto empieza a cambiar. Se hace el camino de Palermo, se hace Palermo, había un canal que iba por Avenida Libertador, en medio de Avenida Libertador, que había organizado Rosas, porque iba un botecito que iba de Palermo hasta la calle Austria, que había un arroyo que bajaba y alimentaba ese canal. Bueno, pasan los años y entonces ocurre el centenario, y entonces cuando estamos festejando el centenario, los españoles que no tenían pabellón le piden al intendente Huiraldes que les dé esta fracción de Palermo Chico, para esta fracción de acá, para poner el pabellón español. Y en esta fracción, digamos, entonces tenemos tres quintas: Palermo Chico, la quinta Castex, que es donde está esta casa, que era de la familia Castex, y después ya viene la quinta de un señor que se llamaba Vicente Costa, que era el dueño de la confitería del Aguilar, la viejísima confitería del Aguilar. Entonces, Castex presta parte de esta quinta junto con Palermo Chico para hacer el pabellón de los españoles. Y entonces, evidentemente, Buenos Aires era un país que estaba estallando, entonces le encarga, la municipalidad compra Palermo Chico, que en ese momento era de la Asunción, y ahí le encargan a Taís que haga un barrio parque. Por eso toda esa zona se llama Palermo Chico y no barrio parque, como tratan de decir algunos, porque barrio parque es un nombre genérico, y es barrio parque Palermo Chico. Entonces, el primer barrio parque Palermo Chico de Buenos Aires, de Argentina, es que se aprueba en 1911 y empieza a lotearse las primeras ventas en 1913. Hecho por Taís, con todos los planos y una cosa muy impactante.
los Castex siguen acá. Y al lotearse este Palermo Chico, evidentemente empieza, cuando muere un descendiente de Castex, vende y lotea esta fracción donde está el museo. Y después aparece, por supuesto, 20 historias que hay sobre los otros personajes que han vivido en Quinta Costa y todo eso. Pero entonces, si nos quedamos con Palermo Chico, ahí están las grandes residencias primeras. Fueron 7, 8 primeros compradores. Tenían 2 años para terminar su casa y tenían una serie de restricciones muy grandes para que tuvieran jardines alrededor. Las calles eran curvas, era obligación que tuvieran jardines, por eso se llama barrio parque. Y la idea de las autoridades era crear alrededor de Buenos Aires muchos barrios parques para darle oxígeno a la ciudad. Bueno, pero quedó este barrio parque el primero, después barrio parque Chas y alguno que otro más, pero este fue el que fundamentalmente se conoció como barrio parque, con las calles en redondo y las casas con los jardines adelante. Toda la parte del Gran Bur, digamos, por decir así, porque, a ver, por Figueroa Alcorta corría una vía de tren, o sea que lo que primero se vende fue esta parte de Figueroa Alcorta hasta Libertador. En el 16 se levanta la vía de tren y se hace la otra parte, que es la parte de... Una cosa curiosa, antes de que compre el gobierno la fracción que fue de Mariño, que era de las Unzué en ese momento, las Unzué se lo alquilaron a ese solar, podríamos decir que hoy es Palermo Chico, a la Casa Bullrich para hacer remates. Entonces, la gente que tenía campos por el oeste, venía con sus vacas y sus caballos, por la vía que iba por Figueroa Alcorta, bajaban los caballos en Palermo Chico y ahí se remataban. Y durante unos 10 años habrá sido eso más o menos. Había una sucursal de la Casa Bullrich, la primera que hubo. Eso pasó al olvido. Y entonces, cuando viene el centenario, ahí compra la municipalidad y entonces la Casa Bullrich se tiene que ir. Y está en un papel que dice que tiene que desalojar, etcétera, etcétera. Bueno. Y entonces por eso es que después se levantan las vías del tren y las Unzué venden la otra parte. Y ya entran empresas y ya se hace un loteo más chico, tal vez, que las grandes casas que hubo en el primer momento. Y bueno, estos primeros que construyeron unos palacios muy lindos, al principio no los hicieron todos de golpe, porque en el 13 tenían que entregar las cosas terminadas, pero estalla la guerra en 14. Entonces eso bloquea todo, la guerra en 14 bloquea toda inversión, y entonces el barrio como que se achica un poco el movimiento, y después de la guerra vuelve otra vez el boom y se vuelven a hacer otras reglamentaciones para darles más tiempo a esta gente. Y es curioso porque los que tenían casas importantes, como puede ser que yo considero que la primera es lo que es la Embajada de Polonia, que era de los Lanús, porque había un estudio de arquitectos Lanús y Arí, se quejan en el diario porque había muchas moscas y que había terrenos sin usar, y que entonces eran baldíos, entonces le decían los lunares negros del barrio, ¿no? Una cosa muy... Y después ya termina la guerra del 14 y evidentemente ahí empieza ya toda una gran inversión y una especie de competencia, y todos los materiales venían de Europa, y en ese interregno de las guerras el barrio crece maravillosamente bien, ¿no? Y entonces ya entra también Palermo Chico, la parte chica, de la parte de Ombú, que los terrenos son más chicos, y después la parte más cerca del ATC, donde está el Rompuán, que ya eran más chiquitos todavía, según las empresas que vendieran esto. Y entonces la idea de Felicitas es extraordinaria, porque es la idea de conectar el museo con la vida de esa gente que estaba en ese momento, con el barrio y con personajes como San Martín, como Victorio Campo y muchos más que aparecen ahí haciendo historia, porque en el fondo todos han hecho historia. Inclusive Vicente Castex, que fue el propietario de la quinta de acá, compró esta quinta en 1801. O sea que era todo era,
y después construyeron una casa muy linda con el arquitecto Nordman, pero recién, digamos, por los años 70 se fue esto enajenando de la familia, hasta la familia siguió y siguió.